Y todo el mundo aquí suma, lo que hace mi gente suma, la energía que tú quieres suma, cuando bailas libre suma, yeah, dale sin miedo y suma, haz lo que tú quieres suma, las caras de mi gente suman, solo baila libre y suma, yeah, energía, yeah, energía, yeah, somos energía, yeah, energía, yeah, yeah. Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos. Muy buenos días, señoras y señores. Soy Gonzalo Velázquez, líder de comunicaciones de Celsia, y quiero darle la bienvenida a la teleconferencia de resultados del tercer trimestre de este 2022. Nos acompañan en la mañana de hoy Ricardo Sierra, líder de Celsia, y Esteban Piedrahita, líder financiero de la compañía. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de escucha. Como es usual, hemos reservado un espacio para sus inquietudes al final de la teleconferencia. Las preguntas están habilitadas para quienes se hayan conectado con el enlace web del aplicativo Zoom. Esta conferencia cuenta con interpretación de inglés a español. Si está usando un computador, puede seleccionar el idioma haciendo clic en el icono que dice interpretación en la parte inferior derecha de la pantalla. Si está utilizando el teléfono celular, toque la pantalla para visualizar el menú y pulse el botón más ubicado en la parte inferior derecha y luego seleccione la opción de interpretación de idiomas. Selecciona el idioma y luego finalizar. En ambos casos, si no desea escuchar al presentador de fondo, puede hacer clic en silenciar el audio original. Les agradecemos mucho por estar conectados a esta teleconferencia y le doy la palabra a continuación a Ricardo Sierra, líder de Celsia. Ricardo, buenos días. Buenos días, Gonzalo, y muchas gracias por la introducción. Muy buenos días a quienes nos acompañan hoy y bienvenidos a esta teleconferencia de resultados del tercer trimestre. Vamos a hacer un pequeño ajuste en nuestro formato y vamos a discutir inicialmente lo que ha ocurrido en el frente regulatorio, que me imagino muchos de ustedes están pues como interesados en saberlo, y también entender cómo nos estamos preparando desde Celsia para operar en los siguientes meses que están, como todos sabemos, bien marcados por mucha volatilidad y mucha incertidumbre macroeconómica. Comencemos pues haciendo referencia al llamado del Gobierno Nacional para modificar los indexadores en las tarifas. En medio de este trabajo conjunto con las autoridades del sector y luego de que todos los ajustes que se dieron a las resoluciones originales, Celsia decidió acogerse a estas. Igualmente, continuamos apoyando la construcción de ideas sostenibles que benefician al país y a los clientes. En generación, en el componente de generación, vamos a hablar de los diferentes componentes, tuvimos una negociación voluntaria de los contratos con un descuento entre el 5 y el 9.4%, con un ajuste en la indexación por un año al mínimo entre IPC e IPP. Entonces es muy importante esto. Hay una reducción de la tarifa y cambia el indexador, lo cual beneficia enormemente a todos nuestros clientes a los que les vendemos energía. En cuanto al cargo de transmisión T, lo ajustamos voluntariamente en las condiciones establecidas con un periodo de referencia que fue diciembre del 2020, lo que implica una disminución del 12% de lo que cobramos por el indexador, por el componente T de la tarifa. Y en el componente de distribución, el ajuste voluntario en el cargo que usamos fue que nos fuimos a octubre del 2021, alcanzando una disminución del 8.3%. Esto nos permite tener un techo para los incrementos de la tarifa aplicada en la opción tarifaria de IPC más 0.3%. Todas estas reducciones se van a estar trasladando en un 100% a nuestros clientes entre los meses de noviembre y diciembre. Y estimamos que tras la reducción acumulada de ambos meses, las tarifas de nuestros clientes del Valle y del Tolima van a disminuir entre un 5 y un 15% respectivamente. Según, esto varía mucho de acuerdo a las particularidades y a los niveles de contratación que se tengan en cada mercado y también a otros factores que vienen en la tarifa que esperamos estén estables en estos meses. Estas decisiones que benefician a nuestros clientes representan un esfuerzo por parte de Celsia que, si uno lo proyectara en los próximos 12 meses,
es una reducción en nuestros ingresos de aproximadamente 100.000 millones de pesos. O sea que no es un esfuerzo menor, es un esfuerzo bien interesante. Perdóname ahí un complemento, Richard, y saludando a todos los que nos acompañan. Esos 100.000 millones es sobre unos precios estables de agosto del 2022. Es decir, luego vendrán todos los procesos de indexación. Ajá. Entonces debería ser, pues, digamos, al final un poquito más ponderado. Pero para hacer los efectos son 100.000, como si los precios serán constantes Desde de agosto del agosto del 22. 22, o sea, como si el IPP y el IPC fuera a cero el resto del tiempo. Así es. Y una cosa muy importante es que esto es para los contratos que están vigentes. Sí. Una vez empiecen a entrar los nuevos contratos de energía que tenemos en ambos mercados, que incluso van a ser de precio inferior a los que teníamos contratados en el 2022, pues digamos que los clientes van a ver también ahí una situación mejor. La aplicación de este esquema de reducción de la tarifa es resultado del diálogo entre las empresas, los gremios del sector eléctrico, el Ministerio de Minas y Energía y la CREC, el cual nos permite solventar este problema coyuntural del incremento de tarifas y así aliviar el bolsillo de los consumidores en un contexto de alta inflación. De manera técnica y en el marco de la institucionalidad se logra encontrar pues este balance entre el beneficio de los clientes y la necesidad de asegurar los recursos para mantener y fortalecer la red, aumentar el cubrimiento y mejorar la calidad de servicio para los colombianos y mantener así pues el principio básico de suficiencia financiera, que es el pilar de la ley 142, de las leyes 142 y 143 de 1994. Ahora quisiera pasar a mencionar precisamente la evolución de la calidad del servicio en nuestras áreas de operación. Producto de las inversiones que hemos realizado en este frente, tenemos en lo corrido del año, en el Valle del Cauca, un SAIDI, que es la duración de interrupciones, de 6.7 horas. Vamos mejorando frente al año pasado, ya 6.7 horas es un indicador de excelencia en el país, casi que es el mejor del país, y vamos mejorando un 1% frente al año anterior. Y el SAIFI, que es la frecuencia de interrupciones, está en 4 veces, y ese lo vamos mejorando en un 12.5. En Tolima, donde hemos trabajado fuertemente en el mejoramiento de la calidad en estos últimos 3 años, la duración de interrupciones, el SAIDI, va en 27.7 horas, va mejorando casi un 14% este año. Les recuerdo que estamos casi que a la mitad de este indicador frente a lo que nosotros lo recibimos en el 2019, o sea que la mejora es sustancial en el Tolima en este indicador, y en la frecuencia de interrupciones estamos en 14 veces, vamos mejorando un 31%. Este también ya va por debajo de la mitad de lo que lo recibimos, o sea que la verdad el mejoramiento de la calidad es palpable en el mercado del Tolima, gracias a todo el esfuerzo del equipo de Celsianos y a las inversiones que hemos venido realizando. Hay un tema que es muy importante para nosotros, que son las peticiones, quejas y reclamos, los PQRs. En este hemos tenido un incremento claramente debido pues a este invierno tan tenaz que ha afectado pues muy fuerte pues a todo el país y nos ha dado durito allá en Valle y Tolima. Sin embargo, el indicador de satisfacción, el NPS, sigue estando superior a 35 veces, un poquito por debajo de lo que teníamos el año pasado, pero en un nivel casi 3 veces superior al promedio de las compañías del sector. Pasemos entonces a hablar sobre las plataformas de inversión. Tesorito, la planta de respaldo a gas y que le da flexibilidad a nuestra matriz de generación, inició ya operación comercial el pasado 14 de septiembre. Este proyecto se adelantó en conjunto con Proeléctrica y con Canacol. Se invirtieron más de 210 millones de dólares para tener hoy una planta con 200 megavatios de energía confiable que le sirve al país. La planta pues tiene una tecnología muy eficiente a la hora de generar, también tiene una tecnología baja en emisiones y puede cubrir la variabilidad de las plantas renovables no convencionales, es decir, el sol y el viento y la misma agua. Va a ser un soporte muy importante ante el inminente y cercano fenómeno del Niño, que se espera que sea una realidad en los próximos 2 a 3 años. Es importante mencionar que dentro de la estructura de capital de Tesorito y dado sus ingresos por el cargo por confiabilidad, se alcanzó una deuda del 80% con una tasa de interés muy competitiva en medio de este mercado financiero tan volátil. Estamos a una tasa de 6.8% en dólares y es tasa fija, que es muy importante. No hemos
No tenemos problemas de indexación con la deuda de este proyecto tan bonito. La deuda contratada tiene una cobertura natural, ya que Tesorito recibe los ingresos de cargo por confiabilidad indexados al dólar. Así que tenemos una deuda a una tasa muy competitiva, ya completamente organizada, y fuera de eso, machada el ingreso contra el gasto en dólares. Tesorito se propuso también ser un generador de desarrollo para la región, como lo hacemos desde Celsia, y en Sahagún hemos hecho muchas cosas en temas sociales y ambientales. Se destacan obras de pavimentación de la vía de acceso, internet público gratuito para San Antonio y Laureles, hemos entregado y lo seguiremos haciendo anualmente paquetes escolares, hemos terminado la construcción de parques, estamos empezando ya la construcción después del diseño del acueducto y toda la reconstrucción de la escuela, entre muchas otras actividades que hemos venido desarrollando, pero creemos que la principal fue la generación de más de 1.000 empleos durante el pico más alto de construcción y que uno ve reflejado en la calidad de las construcciones y en la calidad de vida y oportunidades que le generamos a esas poblaciones. En la plataforma solar a gran escala, C2 Energía, continuamos avanzando en la construcción de 9 granjas solares que suman ya 208 megavatios. Estos proyectos están ubicados en Valle, Tolima y Sucre, y estimamos allí también la generación de 3.500 empleos durante la fase de construcción. Recordemos que la última granja que pusimos en operación fue precisamente durante este trimestre, fue Celsia Solar Sin C, en Sucre, una capacidad de 19.9 megavatios. Es la primera de nuestras instalaciones con un sistema de trackers. Un sistema de trackers es simplemente que el panel se puede estar moviendo para aprovechar una inclinación que permita capturar mayor radiación y así mejora mucho su rendimiento. Esta instalación tuvo una inversión de $20 millones y generamos más de 400 empleos, de los cuales fueron más de 10% mujeres. Y un paréntesis muy bonito, el negocio de internet de fibra óptica al hogar. Ya son más de 34.000 los clientes conectados con nuestro servicio en el Valle Tolima. Debemos de estar cerrando con 40.000 clientes a finales de este año. Ya hemos construido más de 2.400 kilómetros de red de fibra óptica, más de 160.000 puertos y tenemos unos indicadores de calidad, la verdad, extraordinarios y que cuando nos comparamos contra los competidores del sector, estamos hoy marcando la diferencia en esas poblaciones a las que llegamos. Nuestra disponibilidad acumulada es del 99.9% y hay un componente social muy bonito de este negocio y es que toda fibra óptica que está pasando al frente de una escuela pública en las poblaciones de Valle y Tolima que estamos empezando a atender, la estamos conectando en forma gratuita con unas capacidades enormes. Ya llevamos 103 escuelas públicas conectadas en forma gratuita y estamos beneficiando a más de 53.000 estudiantes. Eso es una cosa bien bonita de las que se pueden hacer para crear valor social. Finalmente, queremos contarles que en el mes pasado la central STI en Panamá, que es propiedad de AES, sufrió un evento que tiene por fuera esa planta de generación por varios meses. Y esto nos ha afectado ya que la generación en Dos Mares recibe el agua que viene luego de pasar por la generación de la planta de STI. Entonces, en este momento se nos ha caído completamente el caudal en nuestra central hidroeléctrica y estamos implementando soluciones de emergencia para recuperar así la mayor cantidad de agua y poder generar la mayor cantidad de energía en estos meses que va a estar esa planta por fuera de línea. Estamos adelantando todas las reclamaciones pertinentes con nuestras aseguradoras y al mercado. Pasemos entonces a los resultados. Esteban, buenos días. Hablemos de los buenos resultados financieros que acompañan este reporte hoy. Claro que sí, Ricardo. Como siempre, les recuerdo que el análisis detallado del estado de resultados y la demás información financiera la pueden consultar en los reportes que publicamos en el sitio web de inversionistas. Voy a hacer una referencia sobre todo a lo que nos ocurrió en el tercer trimestre, más que a las cifras acumuladas que las tienen disponibles en esa información complementaria. Entonces, en el tercer trimestre, los ingresos consolidados sumaron 1,3 billones. Eso registra un crecimiento del 33% respecto al mismo periodo del año anterior. Las operaciones en Colombia alcanzaron ingresos por 1,16 billones, lo que representan el 89% del total, y Centroamérica obviamente suma 136.000 millones restantes.
aportan un poquito más del 10%. En Colombia los ingresos estuvieron impulsados fundamentalmente por la mayor generación y comercialización mayorista, tanto en contratos como en el spot, un incremento en los gigavatios hora comercializados en el comercializador minorista, ante una mejor demanda, y los ingresos por uso y conexión de redes aumentaron por nuevos activos que entraron en operación comercial, el mayor WACC regulatorio y un indexador interanual más alto, es decir, el efecto del IPC y el IPP en las tarifas. En Centroamérica los ingresos aumentaron por una mayor generación hidráulica respecto al mismo trimestre del año anterior, y obviamente en el efecto de consolidación a pesos, pues también tenemos un efecto favorable por la mayor tasa de cambio en la consolidación. Los costos de venta del trimestre fueron de 900.000 millones de pesos. Eso es un 33% más que los del trimestre, del trimestre comparable, lo cual se explica principalmente por mayores costos variables de serie, por la mayor generación, restricciones y transportes, mayores costos fijos de materiales, mantenimiento y costos asociados al proyecto de estaciones de carga, transporte masivo y seguros. Estaciones de carga en Bogotá que estamos, durante este trimestre también pusimos en servicio esa estación de carga en la ciudad de Bogotá para una flota de Transmilenio. Los costos variables fueron de 632.000 millones, un aumento del 39%, mientras que los costos fijos sumaron 268.000 millones, con un incremento del 20%. Los gastos administrativos subieron un 12%, alcanzaron 86.200 millones, debido principalmente a mayores gastos generales y a mayores depreciaciones y amortizaciones. El EBITDA en el trimestre fue de 424.000 millones, con un incremento del 34%, debido a un margen de contribución positivo de todos los segmentos, a la mayor energía comercializada y a la mayor cantidad de infraestructura puesta a disposición de nuestros clientes. Muy importante, aquí entra el elemento fundamental de este ejercicio, es los gastos financieros netos, es decir, ya la resta entre los ingresos, los gastos y la diferencia en cambio, fue de 136.000 millones, con un incremento de 68.000 millones de pesos frente al trimestre de referencia, de los cuales la mitad de eso, o sea, 34.000 millones exclusivamente, corresponden al aumento de los indexadores en el último año, tanto la IPC como la IBR. En el último año se ha conformado una tormenta, producto de la pandemia, las dificultades en la cadena de abastecimiento, la guerra en Ucrania. Obviamente la inflación en Estados Unidos y Europa ha tenido un incremento que no se había visto en los últimos 30, 40 años, y nuestro país tampoco ha sido ajeno a ese comportamiento. Por lo tanto, la tasa de interés, como método de política restrictiva, es el que ha venido presionándonos, pues, haciendo su tarea de control inflacionario y presionando este resultado en los gastos financieros. Igualmente, pues hemos tenido ese incremento en la tasa de cambio, que si bien estos resultados no reflejan los 5.000 pesos que hemos visto, pues sí habían alcanzaron a reflejar un aumento de la tasa de cambio de manera importante. Nuestro costo de crédito se ha incrementado más de 2 veces respecto al año anterior, solo por efecto de los indexadores. Y además vemos una presión en los spreads por otros temas, como la entrada en vigencia de las restricciones de Basilea III para los bancos en Colombia. Esto ha generado un aumento muy importante en el gasto financiero de la compañía, como se los mencionaba anteriormente. Los impuestos a las ganancias consolidadas fueron de 61.000 millones en el trimestre. Crecieron 28% también debido al incremento en la tasa nominal de impuestos y al aumento en la ganancia antes de impuestos respecto al mismo periodo del año anterior. La tasa efectiva de renta se mantiene en el rango alto. En el trimestre se presentó una contribución positiva de los diferentes segmentos que llevan a que la ganancia neta consolidada sea de 111.000 millones de pesos con un crecimiento del 6,4%. Aquí vemos que el hecho de que estemos creciendo positivamente en nuestras líneas de ingresos y de EBITDA son necesarias para poder absorber esos efectos negativos de los incrementos en la tasa y de los incrementos en los impuestos, y nos deja un crecimiento todavía positivo, pero obviamente muy lejano de esos mismos 33, entonces crecemos un 6,4%. La ganancia neta atribuible a los propietarios de la controladora fue de 87.000 millones, esta crece casi un 14%, está muy empujada obviamente por esa contribución favorable de Centroamérica a las operaciones. En términos de endeudamiento, la compañía cerró el trimestre con una deuda consolidada de 5,64 billones,
un indicador de apalancamiento todavía muy sano de 3,12 veces deuda neta a EBITDA. La vida media sigue estando en los 5,65 años y es muy importante esos 5,64 billones, cerca de 300.000 millones de pesos. De ese total en pesos corresponde única y exclusivamente al efecto de consolidación de la deuda de Centroamérica. Cerramos el trimestre con una caja consolidada cercana a los 208.000 millones de pesos. Perfecto. Como pudieron ver, es un trimestre muy bueno en el resultado financiero. Vamos consolidando pues un cierre de año, la verdad, pues muy bueno en el frente financiero, sumado a toda la dinámica de la compañía en los frentes de inversiones, en los frentes de calidad de servicio al cliente y en todas las iniciativas que hemos venido desarrollando. Pero hay una cosa que yo creo que a todos ustedes les preocupa mucho y es el tema del efecto de reforma tributaria. Así que les hemos preparado un paquete como de que vean los diferentes puntos de la reforma que nos pueden afectar, y estamos aún pues como en la fase de consolidación de efectos y de números que seguramente en unos meses podremos dar más detalle cuando ya se consolide pues reglamentaciones y cosas de estas, Esteban, y sepamos qué es lo que sale. Pero sí, yo no sé si con el tema de la votación de la Cámara de ayer y que ya es todo para conciliación, si tenemos algunas ideas ya pues más claras de lo que puede afectarnos. Entonces aquí les vamos a compartir algunas de ellas. Claramente. Y pues no, creo que lo que vamos a hacer de análisis no debe estar muy lejos de los análisis que la mayoría de las personas que nos siguen deben estar realizando. Lo que vemos fundamentalmente son temas que pueden implicar una disminución en la competitividad empresarial, una afectación al ahorro y a la inversión, fundamentalmente, justo en los momentos en los cuales necesitamos afianzar variables macroeconómicas que mejoren la confianza en el país para que todos podamos vernos beneficiados. ¿Qué nos preocupa fundamentalmente? En el tema del impuesto a la renta, son varios los capítulos alrededor del tema de impuesto a la renta. Lo primero, obviamente, es la depuración, donde están eliminándose o se eliminó la posibilidad de tomar el impuesto de industria y comercio como descuento, y retomamos el tratamiento histórico de deducción limitada. Se creó una sobretasa al sector de generación de energía eléctrica con fuentes hídricas, equivalente al 3% para los años 23 a 26. Esa en particular la estamos revisando muy bien por la redacción que entendemos salió igual en Cámara como en Senado. Eso tiene una complejidad debido a la implementación para las compañías que como nosotros tenemos ingresos de diferentes tipos de actividad. Se aumenta el descuento al 30%, se aumenta al 30% el descuento en inversiones de ciencia, innovación y tecnología, pero se eliminó una parte muy importante del beneficio de inversión en innovación, que era la deducción de la inversión vía depreciación acelerada, lo que realmente no compensa el incremento en el descuento, y estamos teniendo una reducción en ese incentivo para invertir en algo tan importante para el país en su avance como es la ciencia y la tecnología. Adicionalmente, sí, duele, se va a pesar. Ese da mucho pesar. Ustedes saben que somos una compañía que hemos destinado muchos recursos a esas actividades y que seguimos creyendo que son fundamentales para el tema de transición energética. Tenemos el aumento de la ganancia ocasional en 5 puntos porcentuales, como pues digamos tema general que nos impacta a todos. Y el último que estamos revisando muy bien es la tasa mínima de tributación, la cual no puede ser inferior al 15%, o habrá que realizar un cálculo alternativo para hacer un impuesto adicional. Ahí digamos que lo que más nos preocupa, y tenemos que terminar de entender muy bien esos textos, es que no vemos que haya quedado extraído del cálculo de la depuración temas tan relevantes como la 1715. Entonces ahí estamos terminando de ver qué efectos tiene esto. Y se adicionan, pues obviamente, beneficios se quitan los beneficios concurrentes de las rentas exentas, los ingresos no constitutivos de renta y la reducción de la tarifa impositiva en el impuesto sobre la renta. Este último puede afectar notablemente las inversiones que aceleran, como hablábamos, el proceso de transición energética. Ya les mencionaba, la reforma no hace una referencia explícita a los beneficios de la ley 1715, pero vemos que las medidas mencionadas pues obviamente pueden indirectamente afectar esas inversiones, particularmente la tasa mínima de tributación,
y eventualmente una interpretación posterior de que algunos de los beneficios que hayan ahí incluidos sean considerados como concurrentes. En la parte del impuesto a los dividendos pagados a personas naturales residentes que se distribuyen en calidad de no gravados pasan a ser sometidos a una tarifa progresiva entre el 0 y el 39%. La retención en la fuente aplicable sobre los dividendos será del 20% a partir de más o menos 42 millones de pesos. Para accionistas no residentes, la tarifa del dividendo no gravado será el 20%, que hoy está en el 10%. Y para las personas jurídicas, la retención sobre los dividendos pagados en calidad no gravados va a pasar a ser del 10%, cuando está en el 7,5%. Y para establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, se incrementa la tarifa del 10 al 20%. Esto solamente en el capítulo de personas jurídicas. Obviamente la renta de personas naturales es muy relevante, toda vez que la reforma hace una disminución importante de los beneficios de rentas exentas, deducciones, las cuales pueden afectar notablemente el ahorro en la inversión, por ejemplo, el ahorro en los términos como vivienda. Richard, esto es más o menos nuestro primer sobrevuelo. Como decías, falta ver un par de cosas, el texto conciliado de Cámara y Senado, y obviamente cualquier desarrollo reglamentario que surja después, pero pues, con cautela de lo que estamos viendo, sobre todo en los efectos en las inversiones futuras de transición. Así es. Muchas gracias, Esteban. Yo creo que es un buen paso para ir familiarizando a nuestros inversionistas con los efectos que podríamos tener. Muy bien. Vamos entonces a ver un poquitico el análisis sobre la desaceleración que tuvimos en la ganancia producto pues, de estos mayores gastos financieros e impuestos, pero a pesar de eso tuvimos una muy buena evolución de utilidad y creación de valor para los accionistas. Sin embargo, las condiciones macroeconómicas pues, locales e internacionales están empezando a tener efecto en los resultados. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Celsia? Ustedes pueden estar seguros que vamos a seguir haciendo pues, un análisis muy juicioso hoy de las inversiones, con especial cuidado pues, en todo lo que es las rentabilidades que necesitamos asegurar y cómo tenemos que asegurar los proyectos. Si quieren, ahorita en la fase de preguntas y respuestas podemos dar un poco más de detalle. Pero tenemos que saber navegar estos momentos de volatilidad e incertidumbre mientras se estabilizan las cosas. Queremos, pues, como ustedes lo saben, seguir siendo una compañía sostenible en el largo plazo, comprometida con esta transición energética y muy enfocada en los clientes y en las comunidades donde operamos. También les contamos que estamos hace un par de meses desarrollando un plan que hemos denominado de austeridad consciente, en donde básicamente estamos optimizando y buscando reducciones en el OPEX, en los gastos de la compañía, en los costos que tenemos. Estamos haciendo un trabajo acelerado de simplificación, de eliminación de actividades, de reducción de actividades que no tienen efectos en empleo. Eso es lo más importante. Estamos tratando de que estas medidas no afecten el empleo, pero sí muy enfocados que a nivel de estos costos financieros que estamos viendo tan altos en el mercado, pues que no tengamos que recurrir a financiamiento bancario para nuestras necesidades de capital de trabajo. Ese es el objetivo. Adicionalmente, cualquier proyecto que tengamos ahora hacia futuro tiene que ir de la mano con un cierre financiero. Es decir, tenemos que tener un underwriting en firme de parte de nuestros socios financieros para el mismo. También tenemos que haber asegurado pues, que todos los costos, TRMs, nuevos costos de temas socioambientales que puedan estar llegando, los impactos de esta tributaria, todo se meta en ese cóctel para ver que la rentabilidad de esos proyectos sea la adecuada, que los clientes que los están tomando pues acepten esos nuevos valores. Y así, si tenemos esas señales completas, con una muy importante, que es la señal regulatoria, de estabilidad regulatoria, de estabilidad en las reglas de juego, pues continuaríamos con nuestros proyectos de CAPEX. Entonces, así, en este entorno retador, seguiremos pues analizando, buscando la comba al palo, buscando distintas alternativas de negocio y financieras para seguir creando valor. Adicionalmente, para cerrar, en este último trimestre ya nos aprobaron en el programa de obras por impuestos 71.000 millones. Perdón.
en 11 proyectos, en temas de vías, de educación y de pago de servicios ambientales en 16 municipios del país, ubicados en los departamentos de Antioquia, Sucre, Valle, Tolima y Cauca. De estos proyectos se suman ya los, perdón, a los se me fue la voz. Estos proyectos se suman a los 13 ya ejecutados desde el 2017 por un valor superior a los 100.000 millones y que han beneficiado a más de 110.000 personas en 27 municipios. Muy bien, terminamos aquí entonces el reporte, así que Gonzalo, Esteban, estamos listos para recibir las preguntas a que tengan lugar. Muchas gracias. Bueno, Ricardo, pues este es el espacio que tenemos para conversar sobre estos resultados y sobre las dudas que ustedes tengan. Hay una primera de Caterina Ortiz, de Corredores de la Vivienda. Caterina nos dice, buenos días, ¿nos pueden compartir la estimación detallada por negocio de la regulación para disminuir las tarifas de energía y de la reforma tributaria? Sí, claro, Caterina, ya ahí les hicimos una descripción en el correo. Si quieres, entonces con Chucho está en el guión y les podemos hacer llegar. El resumen es muy claro, el resumen es en los diferentes componentes en donde reducimos. Si quieres, hagamos un repaso de esa parte del guión. En la generación hicimos una reducción entre el 5 y el 9.4% para los clientes regulados y después, y también cuadramos para que la indexación de ahí en adelante sea entre el IPC y el IPP el menor de los dos. En los cargos de transmisión hicimos una reducción del equivalente al 12% y en distribución hicimos una reducción que puede equivaler al 8.3% y el techo para incrementos de tarifa va a ser del IPC más 0.3. Eso para darte una idea, en nuestros mercados, en donde atendemos 1.300.000 hogares, tenemos una reducción en el Valle del Cauca que puede estar alrededor del 5% y en el Tolima puede estar llegando alrededor del 15% la reducción para nuestros clientes. Muy bien, gracias Ricardo. Les recordamos que también pueden hacer las preguntas en vivo, simplemente nos levantan la mano y con mucho gusto les abrimos el micrófono para que puedan intervenir. Por ahora una pregunta de Sergio Segura. ¿Les preocupa el impacto inflacionario en los costos asociados a la construcción de nuevos proyectos solares? ¿Y qué nivel de apalancamiento podríamos esperar para el 22 y el 23? ¿Cómo observan el vencimiento de deuda en el 2023 y qué herramienta financiera tienen contemplada? Perfecto. Yo, si quieren, les hablo de los proyectos solares y los impactos que estamos viendo por tasa de cambio y por costo de financiamiento. Y Esteban, si quieren, nos habla del tema de lo que estamos viendo para el 2023. El tasas de cambio de 5.100 pesos, Sergio, pues claramente afectan muchísimo los casos de negocio. Y adicionalmente, el costo de financiamiento. El costo de financiamiento, pues en pesos colombianos estamos hablando de financiamientos cercanos al 20%, que también afectan muchísimo los casos de negocio. Estamos poniendo todo esto en la mesa de diseño, recalculando, reponderando, renegociando con proveedores, mirando temas de diseño que podamos organizar, haciendo pues malabares para tratar de que el efecto en los precios que le ofrecemos de energía a esos proyectos a los clientes o los precios que vamos a tener nosotros para atender a los clientes sean pues todavía razonablemente buenos. Las noticias hoy no son las mejores. Las noticias hoy son que en un negocio solar típico estamos viendo incrementos entre un 20 y un 30% del precio de energía al que tendríamos que vender el proyecto para que nos dé los mismos o adecuados niveles de rentabilidad, por decirlo así. Entonces, estamos en eso. Sí va a haber efecto claramente con estas tasas de cambio, va a haber efectos de que los precios de energía de los proyectos nuevos tienen que ser superiores, sin duda. Y eso seguramente va a afectar en el mediano plazo. Estamos hablando de proyectos que se demoran 2, 3, 4, 5 años para entrar. Seguramente vamos a ver ahí una presioncita. Ahí una acá para complementarte, ya paso a la pregunta del endeudamiento. Es lo importante de la estabilidad macroeconómica que hemos insistido pues para Colombia, porque decíamos el choque, esperamos que sea un choque de corto plazo y lo estamos empezando a ver en las materias primas que son importadas. Soportamos un crecimiento muy importante, por ejemplo, en el precio de los paneles en dólares.
Dijimos, pero va a ser un choque. Y hoy vemos que era un choque. Hoy los precios están volviendo a regresar a los niveles que los habíamos dejado prepandemia, Ajá. pero desafortunadamente las condiciones de Colombia no. Entonces, Así eso es, en la medida en que Colombia pueda ponerse en esa ruta, yo creo que volveríamos muy bien, pero pues ahí es nuestra tarea como país hacer esa parte diligentemente. Así es, incluso también ha bajado mucho el costo de transporte, ¿no? Sí, El costo de total, transporte. ya vamos por los Contenedores. 4.000 y vamos rumbo a volver a ver los 2.500 que era nuestro costo de contenedor. Exactamente. Entonces, fíjate, Sergio, qué tan interesante. Nos bajan, por un lado, pues los costos, o sea, nos sube la tasa de cambio muy duro para todo el componente importado, pero también desde el punto de vista de diseño, de eficiencia de los paneles, de tecnología, tenemos que buscarle la comba al palo. Como buenos empresarios, no nos arrugamos, estamos trabajando, encontrándole la fórmula para poder seguir haciendo los proyectos y cerramos absolutamente pues todos los puntos que están dificilitos de llenar, pero aquí los ancianos nos gusta trabajar y encontrarle la comba al palo. Y otra de los retos que tenemos es los vencimientos que tenemos el año entrante, Esteban, pero ahí en ese frente hay buenas noticias. Sí, estamos trabajando fuertemente. Esa es la pregunta. La segunda parte de la pregunta de serio es, yo te lo voy a empezar por una cosa, el 3,12 de deuda neta EBITDA es un súper buen indicador. Y una y una vida media de 5,65 años es un súper buen indicador de vencimiento. Pero realmente nosotros desde esa perspectiva estamos tranquilos. ¿Qué estamos trabajando hoy por hoy? Que nuestro interés, lo decía Richard, es queremos ser lo más cautos, lo más disciplinados posible, en que no es probablemente el mismo año que fueron los 2 años anteriores en el que éramos capaces de crecer mucho más agresivamente. Este probablemente es un año de cautela, pero afortunadamente hemos llevado muy bien el negocio en los últimos años y sigue siendo un negocio fuerte y sólido. Entonces estamos muy bien preparados para sobrellevar esa incertidumbre en el corto plazo sin sacrificar, esperamos nosotros, esas opciones de crecimiento acelerado. Eso es nuestro ejercicio, entonces estamos esperando ver un apalancamiento que no crezca en los próximos meses, alargar algo más de vidas medias y demás, pero sobre todo estar muy listos porque cuando esperamos y todos confiamos que la estabilidad macroeconómica regrese y el crecimiento regrese, estar listos en el partidor. Pero Esteban, para darle tranquilidad a nuestros inversionistas, tenemos unos vencimientos cercanos a los 900.000 millón de pesos, Sí, que básicamente son todos con clientes, con banca comercial, sí. con los cuales estamos conversando para alargar esas duraciones y estamos recibiendo pues muy buen feedback de todos ellos para que eso suceda. Total. Y tenemos Plan A. líneas de crédito Exacto, plan A. adicionales. Plan B tenemos Líneas de crédito adicionales, donde pues creo que estaba anunciado en información relevante estos años que Celsia Colombia tiene una línea de casi 750.000 millones de pesos con la IFC. Entonces, que eso casi que cubre todo el casi que vencimiento. cubre todo el vencimiento. Entonces, desde ese punto de vista, estamos Cero estrés tranquilos. para lo que viene, pues para este Estamos tranquilos para aterrizaje. eso que viene. Nos estamos preparando muy bien, siendo un muy buen partner de nuestros aliados financieros también, porque pues aquí estamos todos de la mano. Ya, y otra cosa muy importante es Sí, la pregunta de estabilidad, de riesgo cambiario de nuestra posición de deuda. La explicamos para el proyecto de Tesorito, pero ¿por qué no nos explicas cuál es la posición de exposición cambiaria que tenemos en Celsia, Colombia? Cero. En deuda. Ninguna. Exacto. Es que eso lo hemos hablado mucho y por eso yo hacía el énfasis de que todo nuestro incremento de los 300.000 millones viene derivado de la deuda de Centroamérica. Centroamérica, todo nuestro negocio es dolarizado, luego toda nuestra deuda es en dólares. Pero realmente, son casi 200 millones de dólares de endeudamiento que tenemos en dólares en esa cifra de 5,64. Eso todo le pertenece a la región centroamericana y todo le pertenece a unos ingresos de dólares. Entonces, realmente nosotros no tenemos un mismatch en flujos entre nuestra deuda y nuestra fuente de ingresos. Perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias Esteban y Ricardo. Ana Huasca de Vivienda Corredores, muchas gracias por la presentación. La primera pregunta es en relación con la reforma. ¿Cuál sería el impacto aproximado en los resultados financieros de la reforma? Y la segunda duda es ¿cuál es el porcentaje de su deuda que se encuentra en dólares? La segunda ya la respondimos.
En la primera, yo creo que en ese sentido, la Andy no hizo un mal trabajo estimando el impacto que íbamos a tener todos. Lo que estamos viendo, excluyendo la parte que decíamos que estamos viendo muy bien del tema de la redacción de la sobretasa, que quieren aplicar la generación hidroeléctrica. Salvo esa, estamos viendo un incremento en nuestra tasa efectiva al orden de 3%, de 300 puntos básicos. Si uno lo coge sobre la renta del 2021, pues que es la última renta que tenemos publicada, eso más o menos pueden ser entre unos 15.000, 20.000 millones de pesos de mayor tributación, que son esos 10% que hablaba la Andy en todos los cálculos que Bruce salió a comunicar activamente en varios lugares. Así es. Estamos hablando de 300 puntos básicos, con unos temas cualitativos que van a afectar. Por ejemplo, Sí. cuando hacemos ejercicios de inversión en solar, en eólico y en estos temas de energías renovables no convencionales, la tasa mínima del 15% pues, limita la adopción temprana de la ley 1715, que son los beneficios que tendríamos para hacer ese tipo de inversiones. Entonces, ahí también hay un efecto que se pondera es más en el proyecto standalone que en el efecto que tenemos en el PIG del día a día. Muy bien. Ana, y gracias por la invitación que nos hicieron allá al evento de la vivienda, que estuvo bien entretenido. Al lanzamiento del muy buen libro que sacaron. Así es. Bueno, Caterina Ortiz también de la Vivienda Corredores tiene la mano levantada. Entonces, Caterina, por favor, si puedes preparar tu micrófono para preguntar en vivo. Hola, hola, hola. ¿Ya? Sí, Caterina. Aquí. ¿Cómo están? Muchas gracias a todos. Ricardo, Esteban, buenos días. Y pues todos buenos días. Esteban, yo quisiera volver a retomar la pregunta de la regulación, porque yo sé que nos dijeron pues los impactos en la disminución de las tarifas y también que los ingresos se podrían reducir en alrededor de 100.000 millones. Pero no sé si esa información nos la pueden detallar un poco más como por línea de negocio, digamos en distribución, cuánto de esos 100.000 millones pues equivalen a distribución y cuánto a generación, o un poco más detallado, y también si tienen pues esa información en términos de EBITDA o de utilidad neta. Cate, los 100.000 millones es muy fácil. 15.000 le corresponden al negocio de generación y 85.000 le corresponden al negocio de transmisión y distribución. Esa es la distinción. No manejamos más distinciones de esas dos. Porque el comercializador como comercializador simplemente es el paso de lo que sea que pase aguas arriba. Entonces son 15.000 millones en el negocio de generación y 85.000 en el negocio de TID. A tu pregunta, ¿cuánto nos afecta en EBITDA y en utilidad neta? Sobre la base, y yo quiero volver a insistir en esto, estos son números y ajustes a agosto del 2022, donde ya traemos una indexación, o sea, ya tenemos la indexación de septiembre, ya tenemos la indexación de octubre, con los números que ustedes mismos han visto. Entonces uno dice, ¿cuánto nos puede representar vis a vis en precios corrientes? Es un número mucho menor que ese en el largo, pues en el transcurso de los 12 meses será mucho menor que esos 100.000. Ahora, como la indexación es un efecto natural del negocio, pues por eso hacemos el cálculo con los 100.000. Pero si lo quiere hacer en ese 100.000 es un impacto directo. ¿Cuánto en el EBITDA total representará? Yo creo que va a ser mucho menor que lo que nuestras estimaciones es que debe ser algo así como un 3% en esos 12 meses. Listo, Esteban, muchísimas gracias. Bueno, démosle la palabra entonces, gracias Caterina, a ti, a Juan José Muñoz de BTG Pactual. Juan José, por favor, puedes poner el micrófono para preguntar. Hola Esteban y Ricardo, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Una pregunta que ahorita Ricardo mencionó, el tema del niño. ¿Cómo lo están viendo ustedes para el 2023-2024? Pues ya se habla como el triple fenómeno, episodio de la niña,
como posibilidades que se extienda hasta febrero o marzo de 2023, como el 60%. Entonces quería ver con ustedes cómo lo están viendo y si ven como niveles de generación hidro en Colombia como similares a los que hemos visto en los Q pasados para el 2023. Gracias. Claro, Juan José, ¿cómo estás? Te cuento una cosa, la probabilidad de niño, los fenómenos del niño siempre se dan en ciclos entre 5, 7, 10 años. Ya llevamos 7 años desde el último fenómeno del niño y empieza pasando una cosa que estadísticamente es que en la medida que nos estemos acercando al año 10, la probabilidad de que el siguiente año es del 100% de que haya un fenómeno del niño. Entonces, es por eso que ahorita hacíamos la referencia a que va a venir un periodo de sequía entre los 2 o 3 próximos años, sí o sí. Eso es algo que nos dice pues aquí nuestras personas que trabajan pues con estos temas de pronósticos. Entonces es por eso que estamos muy atentos a esto. Con una particularidad muy compleja que tiene hoy el mercado, Juan José. Mira, nosotros tenemos contratada nuestra energía, nosotros de la producción de energía media que tenemos en el año, típicamente estamos contratando entre un 75 y un 85%. La contratamos a largo plazo. De nuestros clientes no tienen la volatilidad de los precios de bolsa que se pueden presentar en el día a día. El problema que quería resaltarte es que los precios que tenemos hoy en las diferentes fuentes de generación de energía eléctrica en el país se han distanciado mucho. Es decir, hoy la generación de hidroeléctrica, cuando uno quiere guardar agua, uno la guarda en el sentido de que uno hace la oferta de su recurso a un precio lo suficientemente alto para que no te despache, para uno poderla guardar para el verano. Y el precio de la generación típica que entraba era la del carbón o la del gas, y esos precios entraban a 200, 250 pesos en el pasado, y hoy están entrando a 450, 500 pesos. Porque el carbón está muy costoso y el gas está costoso, el dólar que afecta a ambos energéticos pues tampoco ayuda. Entonces tenemos lamentablemente en este momento un mercado en bolsa bastante más volátil que lo que teníamos, con una característica también, que con los retrasos de los proyectos grandes que ha habido en Colombia, pues la generación hidro, para matar ese mito urbano, no es que tengamos embalses que nos cuiden y que vamos a tener agua todo el año. Hay un solo embalse en Colombia multianual. Hay creo que 2 o 3 que son medio semestrales y de resto son embalses que si uno los prende en semanas o meses se van. Entonces también hay que entender la importancia de una matriz diversificada, como con todos los esquemas para enfrentar ese fenómeno del niño que se nos viene muy pronto. Y haciendo ahí un temita, Juan José, hay que seguir teniendo una matriz con generación a gas, como la que acabamos de montar nosotros, y necesitamos que se siga explorando gas en este país para mantener ese energético a precios bajos y económicos para no afectar las tarifas eléctricas del país. Los datos, uno de ellos voy a vender mi edad en el negocio, no mi edad cronológica. Por mi edad en el negocio sí la voy a revelar. Los datos importantes, justo que los revisábamos. Cuando yo empecé en el negocio, yo miraba a Santiago para que no me dé más mal de estar solo hablando así. Los OCBs eran 75 pesos. Eso era nuestro sueldo. ¿Cuánto vale generar acero ganancia? 75 pesos. Hoy te vamos en 100. Por los 5.000 pesos, por todo. Ya vamos en 100. Entonces uno dice, ya aparecieron 0.25 que nadie ha ganado plata, pero ya vamos en 100. Así es. Entonces, muchas cosas. Y el segundo dato que me contaron estos días es, todos nacimos con la suposición de que en una niña el 100% de la energía venía de las aguas. Afortunadamente nuestro país no ha dejado de crecer. Y esa afirmación ya no es necesariamente cierta. Ya toda el agua que tenemos con toda la riqueza ya no aguanta en un día normal. Exactamente, es muy importante. Gracias, Ricardo Esteban. Una respuesta larga para una pregunta corta, Juan. Pero bueno. Nos dieron pita. Así es.
Gracias, Juan José. Bueno, a continuación, Lucas Carvajal. ¿Qué efecto para la compañía tendrá un posible aumento del salario mínimo superior al 15%? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué efecto para la compañía tendrá un posible aumento del salario mínimo superior al 15%? Pues mira, nosotros tenemos pues un gran componente de indexación de nuestros ingresos al IPC o al IPP. Entonces esperamos que, digamos, ese componente finalmente se nos ajuste mucho. Fuera de eso tenemos muchos contratos donde tenemos un gran componente de colaboradores que están indexados por el incremento del salario mínimo. Entonces, en ese rubro vamos a tener efectos. ¿Qué es lo que estamos previendo desde ya? Y es que estamos haciendo lo que les llamábamos ese programa de austeridad consciente para reducir actividad, reducir gastos y costos que no sean completamente esenciales para la prestación del servicio, para mantener el buen nivel de nuestros clientes, nuestras inversiones, y con eso poder compensar cualquier diferencia que podamos llegar a tener por ese efecto. Ojalá que ese incremento de salario mínimo no le eche más China a los problemas inflacionarios que estamos teniendo en Colombia, pero sí, tenemos un reto como compañía de si tenemos un pequeño desbalance y poderlo compensar. No sé, Esteban, si quieres complementar algo. No, Richard, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí lo más importante es curvar la inflación. Curvar la inflación. Y entendemos y somos súper empáticos con la realidad que todos vivimos de que se ha subido el 15. Aquí es uno cómo balancea eso, porque lo más importante es que la inflación sea más bajita, más rápido. Porque como bien dicen los macroeconomistas, es el impuesto más caro que todos pagamos. Así es, pero esta compañía tiene una posición privilegiada de que todos sus ingresos están indexados a IPC, la gran mayoría de ellos, así que eso nos da una cobertura natural muy grande. Muy bien. Roberto Paniagua, a continuación, puedes hacer la pregunta en vivo, Roberto. Adelante. Muy buenos días, por favor me confirman que me están escuchando bien. Muy bien, Roberto. Un gusto saludarlos, Ricardo, y a todo el equipo. Muchas gracias por los resultados, por toda la información que nos han venido dando. Muy útil para nuestro análisis y nuestro view de mediano plazo de los emisores. Tenía dos preguntas muy breves. De pronto, si me pueden contar algo sobre el plan quinquenal 2024-2028 que deben de presentar la UME en este segundo semestre. Ustedes algo mencionaron que estaban en eso en la conferencia del trimestre anterior. Ese sería el punto 1. Y el punto 2, está leyendo en medios que hay un proyecto, una resolución en la CREC para cambios en el funcionamiento de las transacciones de energía en bolsa y la asignación del despacho diario. No sé si al respecto qué comentario nos puedan brindar. Muchas gracias. Muy bien. Lo del plan quinquenal de la UME. Roberto, efectivamente nosotros estamos trabajando en el plan quinquenal. Obviamente el plan quinquenal está impactado también como por este mismo ejercicio de cautela que hemos venido hablando. En el marco de la regulación vigente, pues tenemos unos mínimos para invertir, que es el mínimo del 5% de la base regulatoria. Lo que pasa es que tenemos forma de modular en los años, entonces pues hoy estamos trabajando para ver cómo ponemos esos activos en el proceso, pero por ahora seguimos trabajando. Nuestra aproximación será una aproximación de que haremos nuestras inversiones para mantener nuestra calidad de la red, pero probablemente las modularemos en el corto plazo para poder estar en el mínimo regulatorio. En el mínimo regulatorio y en ese mood de cautela que hemos dicho, pues que finalmente beneficia estar bien puestos para la carrera de mediano plazo. Así es. En cuanto a la resolución de la CREC, Roberto, que es un tema muy importante, ahí hay cosas muy buenas. Hay cosas como el despacho intradiario, hay temas que nos van a dar cosas muy interesantes para, digamos, modernizar y actualizar el mercado de energía y ofrecerles cosas nuevas a los clientes. Pero hay una que nos preocupa mucho, y es que lo que se llaman las pequeñas centrales, o lo que esté pues por encima, acuérdate que lo que está por debajo de 20 megavatios, digamos que se despacha no centralmente, y eso tiene unos beneficios,
Y ese tipo de inversiones se verían muy afectados si eso se llega a incluir en esa norma de despacho. Casi que mataría la generación, la inversión en nuevas centrales de pequeño formato. Y tú sabes que las PCHs, en el tema hídrico, yo creo que es lo único que se va a volver a construir en Colombia, porque yo creo que el tema de embalses, pues, después de lo que hemos vivido estos últimos años, ha sido muy difícil. Entonces, las PCHs, las pequeñas centrales solares, todo eso, incluso pequeñas centrales eólicas que pudieran existir, todo esto hay que protegerlo y ojalá que eso se saque de ese documento, de esas ideas que hay en esa resolución. Eso es lo que más nos preocuparía de ese tema. Estamos haciendo comentarios, pero creemos que hay muchas cosas muy buenas para el mercado en la misma. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes, muy amables y que tengan un buen día. Lo mismo, Igual. gracias. Bueno, a continuación una pregunta en el chat. Dice, buenos días, ¿qué esperan de la tasa de cambio en el 2023? Ah, no, es así, pues. Está buena. Eso está muy buena, como les digo, como decimos aquí, que, pues, vamos a jugar a los dardos y de pronto le pegamos. Yo creo que esperamos lo mismo que todos esperamos, o sea, mucha volatilidad, es muy difícil leer realmente hacia dónde va. Va a depender enormemente de las decisiones que en el corto plazo nuestro gobierno tome para exhibir esa disciplina fiscal que necesitamos y esa disciplina como país para que el flight to quality que estamos viendo a nivel mundial, pues, lo hemos visto en todos los mercados, no se siga exacerbando como lo hemos visto en Colombia. Pues ahí hay un poquito de disciplina fiscal que necesitamos. Yo diría aunado un poquito de responsabilidad tuitera para que no sigamos espantando a la gente, pues. Pero yo diría una cosa, nosotros no controlamos la volatilidad. Nosotros pues la vivimos, pero no la controlamos porque lamentablemente pues eso está fuera de la mano de los empresarios, pero que está en nuestras manos y ya cambiamos la forma de actuar. Nosotros antes tomábamos decisiones de meternos en un proyecto, sabíamos una tasa de cambio de referencia X, hace 3 meses era 4.000 pesos, hoy estamos hablando de 5.000, es decir, hubiéramos tomado decisiones de inversión hace 3 meses, estaríamos en serios aprietos para lograr la rentabilidad de algunos proyectos. Pero desde hace varios meses tomamos la decisión de condicionar todas nuestras ofertas a temas de tasa de cambio. Estamos haciendo un trabajo muy intenso con el equipo financiero de asegurar el recurso financiero y de asegurar el costo del dólar de las importaciones de los equipos. De modo que todo esté machado y asegurado en el plan de negocios que acepte el cliente para nuestros nuevos proyectos. Entonces eso es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Y las inversiones que hacemos en el día a día, del transformador, del cable, o sea, del día a día de la operación de ese 1.300.000 hogares en Valle y Tolima, acuérdense que está indexado al IPP. Y ese IPP, digamos que recoge también los efectos de tasa de cambio de cierta manera. Entonces, como compañía, es la forma en que estamos enfrentando esa volatilidad que ojalá que sea la menor y ojalá que sea un dolarcito más barato, que es lo que todos nos soñamos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Aquí hay a continuación una pregunta de un asistente que no se identifica. Hay algunos elementos que ya están respondidos, pero otros que me parece importante destacar. Buenos días. ¿Cómo Celsia está pensando abordar las negociaciones del incremento del salario mínimo? Por otra parte, la competencia en el sector de los renovables es cada vez más grande. Frente al mercado, ¿qué estrategias y clientes estratégicos está abordando Celsia? Despacio. La segunda, ¿cuál fue? Es una, salario mínimo. La otra, la competencia en renovables. La competencia en renovables. Que cada vez es más grande y cómo estamos enfrentando con estrategias y qué clientes estamos abordando. Y cómo estamos viendo las rentabilidades, que eso ya lo hablaste, Ricardo. ¿Cómo están manejando la volatilidad de insumos y TRM? Que creo que eso ya se respondió, pero parece interesante ver ese panorama de competencia de las renovables, cómo lo estamos viendo. Perfecto. Miren, el incremento del salario mínimo, pues lógicamente, a través de los gremios que nos representan, pues se hace un trabajo ahí pues en esas mesas de discusión del salario mínimo y esperamos pues que se tome la mejor decisión para el país. Pero a nivel de la compañía nosotros tenemos hoy unos acuerdos colectivos en donde tenemos básicamente indexado a salario mínimo más 1 o 2 puntos porcentuales dependiendo
el incremento, digamos, de nuestros costos laborales. Muchos de los contratos con proveedores están indexados también a temas de IPC. Estamos hablando con muchos de los proveedores a ver cómo podemos dar la vuelta a los contratos, cómo evaluar temas de simplificación, de reducción de actividad, de ver cómo hacemos las cosas de forma diferente para que estos efectos sean los menores. Entonces, eso en el capítulo, digamos, de efectos generales de inflación más allá del salario mínimo. En competencias renovables, Esteban, yo creo que hay que mencionar dos cosas. Nosotros tenemos un mundo renovable de pequeña escala en solar y de mediana y gran escala en solar. En mediana y gran escala en solar tenemos un socio que es Cúbico, que son, acuérdense que Cúbico es nuestro gran socio, es la mitad, es nuestro socio en el capital del 50% de lo que hacemos. Y con Cúbico estuvimos, hace un par de semanas en Londres conversando sobre todo lo que está viendo ellos en Colombia, en la región, y la verdad siguen entusiasmados y con mucha prudencia, pero con entusiasmo de seguir invirtiendo en Colombia. Entonces, tenemos, digamos, el propósito de seguir siendo un jugador relevante en renovables. La competencia, creemos que a raíz de todo lo que está pasando, incluso el efecto de esta reforma tributaria, va a afectar mucho a pequeños jugadores entrantes o a nuevos entrantes, que creo que es a los que más duro les va a dar. Y nosotros nos tenemos confianza para competir, le damos la bienvenida a la competencia, creemos que es la mejor forma de crearle valor a cualquier consumidor o cliente en Colombia, y yo creo que hoy tenemos una posición de liderazgo en los segmentos que hemos venido entrando. Muy bien, gracias Ricardo. Vamos con una pregunta en vivo. Sebastián Gallego de Ashmore. Sebastián, adelante por favor con la pregunta. Buenos días, ¿me pueden escuchar? Sí, señor. Sí, Sebastián. Perfecto. Buenos días a todos y muy buena la presentación, las respuestas hasta ahora. Quería preguntarles de nuestro lado un poco más, un follow-up de algunas preguntas anteriores, y es en el tema de CAPEX, pues han hablado mucho que van a ser cautos y demás, pero podemos cuantificar un poquito cómo potencialmente se puede desacelerar las inversiones en los próximos trimestres, entendiendo el ritmo de inversiones que llevan hasta ahora, un poquito como para tener los números un poco más claros frente a cuánto realmente se puede desacelerar esas inversiones en los próximos trimestres producto de la incertidumbre. La segunda pregunta que hago tiene que ver un poco con los retornos. Si consideramos todo ese cóctel, como lo llama Ricardo, de tasas de interés y de TRM y otros, digamos, los retornos que ustedes estarían alcanzando hoy en un proyecto, digamos, que estén diseñando, cuánto podría ser realmente los retornos. Esa es otra pregunta. Y otro par de preguntas, si me permiten, es también cuantificar un poco ese impacto inicial de la reforma por lo que inicialmente se reconoce por impuestos diferidos cada vez que hay cambios en las tarifas de impuestos, que en este caso pues es el 3% de la sobretasa para ustedes. Y la última, un poco más filosófica quizás, es que nos cuenten cómo ha ido esas discusiones pues con un Ministerio de Minas bastante particular, por decirlo menos, frente a lo que hemos tenido en los últimos años. ¿Cómo han sido esas discusiones? ¿Qué tanto están dispuestos realmente ellos a ceder en ciertos puntos? Y un poco de color en ese frente sería muy bienvenido. Perfecto, Sebastián. 4 preguntas bien buenas e interesantes. Si querés, vamos abordándola entonces una a una. La primera es la del CAPEX y si pudiéramos cuantificar. Yo voy a responder un poquitico general y a ver si Esteban puede darnos un poco más de color. Pero mira, yo te diría, nosotros tenemos un CAPEX que obligatoriamente tenemos que hacer en el día a día, que es el CAPEX de la atención de ese 1.300.000 hogares, de la atención de las inversiones que tenemos que hacer en nuestras centrales, tanto las centrales hidroeléctricas, solares y térmicas que tenemos. Entonces, ese es un CAPEX que tú puedes, digamos,
modular, algunos mantenimientos mayores, de pronto lo puedes alargar las vidas útiles, entonces puedes tener algo de reducción de un mantenimiento preventivo, pero llevándolo pues en una forma muy técnica. Pero ese es unos valores que siempre se van a mantener. El CAPEX regulatorio, que es el que estaba hablando ahorita en una pregunta anterior Esteban, típicamente uno debe invertir entre el 5% y el 8% de la base regulatoria de activos. Nosotros estamos ubicándonos por una inversión alrededor del 5% de ese BRA, eventualmente menos porque tenemos una ventaja en calidad muy grande que nos da esa flexibilidad para reducir. No sé, Esteban, si eso lo pudieras cuantificar o pensarle después. Yo preferiría, Sebastián, hacer un cálculo juicioso y les damos el guideline en la siguiente teleconferencia de lo que vamos a esperar para el 2023. Pero va a ir muy en línea a lo que vos decís. Hemos invertido durante estos últimos 4 años en el negocio de TIE justamente para curvar la calidad, cercanos al 7 u 8% de la BRA, cuando la regulación nos obliga al 5%. Y lo que estamos mirando es probablemente ajustarnos más a la parte baja de la curva. Así es. Eso pues en términos generales. Cuantificado, creo que prefiero pues como que hagamos el ejercicio juicioso para darles un guideline más certero en una próxima. Así es. Y en frente al CAPEX de expansión, Sebastián, que ese es un tema muy importante, acuérdate que les mencionamos las condiciones para hacer CAPEX de expansión. Las condiciones para hacer CAPEX de expansión es, la primera que se conecta con tu última pregunta, ¿cuáles son las señales de estabilidad regulatoria? Pongo en esa, pequeñas centrales hidroeléctricas, hasta que no tengamos claro la nueva resolución que habla sobre las reglas de despacho de pequeñas centrales hidroeléctricas, que se debe estar configurando esa resolución hacia el primer trimestre. Proyectos que teníamos nosotros de arranque de pequeñas centrales, teníamos 2 proyectos, los tenemos en fases de diseño, en fases de preparación, pero no vamos a arrancarlos como lo teníamos pensado hace unos meses. Entonces, ahí, por ejemplo, se afecta por una señal de estabilidad regulatoria un proyecto como las PCHs. El segundo tema, cierres financieros. Por ejemplo, en los negocios solares, en donde tenemos negocios B2B con compañías, pues no sé, los Levapan, los Soya, que son clientes nuestros y que estamos construyéndole granjas solares, esos proyectos están hoy todos financiados. Para financiamiento para el capítulo de renovables, tenemos y en forma abundante, que es una cosa muy bonita. Entonces estamos cerrando básicamente los números, la disponibilidad, para ver qué tipo de proyectos se afecta y qué tipo de proyectos no se afecta. Entonces, mejor dicho, como te digo, CAPEX de expansión, todo está en la mesa de Esteban, definiendo si tenemos el cliente aceptando el precio, que tengamos el underwriting financiero, que tengamos claridad en la cadena de suministro y por último, que la estabilidad regulatoria sea la suficientemente buena para poder arrancar. Esteban, porque en la segunda pregunta del cóctel, en el tema de retornos, hablemos del ROCE y de nuestro WACC, que yo creo que es una pregunta muy interesante, que hemos logrado mantener el gap, pero que hemos visto presiones muy grandes, sobre todo en el costo de equity a raíz pues, del costo Colombia, que ha venido subiendo tanto. Listo. Yo hay 2 cosas importantes para la conversación, porque creo que se toca con otra pregunta que vi por ahí que estaban llegándonos Que viene más adelante. que viene más adelante. Nosotros nunca hemos sido una compañía de valorar proyectos de infraestructura de largo plazo con condiciones coyunturales. ¿Cierto? Esa nunca ha sido nuestra aproximación. Sería la aproximación más irresponsable que podríamos hacer. Entonces, así como digo que no lo hacíamos en el pasado con tasas anormalmente bajas, pues hoy tampoco podemos decir que se nos subieron 1000 puntos básicos la valoración de tasa de largo plazo, pues porque tampoco creo que serían las condiciones remanentes. ¿Qué hemos visto? Entonces, por ejemplo, hemos visto en el WACC se nos ha subido, sobre todo, producto de lo que estamos viendo en el costo de la deuda, se nos ha subido significativamente el WACC. ¿Cuánto? Se nos ha subido cerca de 300 puntos básicos en el transcurso de los últimos 15 meses.
y simplemente cuando uno lo ve es puro efecto de IBR y IPC mayoritariamente, algo en los spreads de corto plazo, pero sobre todo por el IBR y el IPC. Y el caso B también nos ha venido subiendo por las condiciones macro, donde yo creo que la más duradera en el largo plazo es la política de tasa de Estados Unidos, pues que esa es la que más nos mueve ese piso del caso B. No obstante, como decía Richard, hemos logrado defender nuestro roce en términos de proyectos que nos crean valor, de todo nuestro enfoque en los clientes, en ser muy eficientes, y hemos logrado mantener una distancia más o menos de 200 puntos básicos en nuestra medición de roce. Teníamos 250 y hemos perdido como 50, pero digamos que seguir estando en 200 puntos básicos por encima es algo muy importante para esa rentabilidad futura y para ese estar preparados para el futuro. Pero vuelvo, insisto, nunca le pedíamos el 8 a un proyecto y creo que hoy tampoco vamos a pedir un 30. Hay que pedir una cosa que sea coherente con un activo que va a durar los próximos 30 años. Así es. Perfecto. El impacto del impuesto diferido. Impuesto diferido, esa está muy buena, Sebastián. Me vas a hacer destapar las cartas de mi conversación de este trimestre. No necesariamente lo vemos porque el impuesto diferido, como bien lo dices, hace referencia a la tasa de renta, a la tasa efectiva, a la tasa de tributación, pero en una duración de largo plazo. La sobretasa como salió, además de los temas de interpretación de uno no sabe cómo calcula ese ejercicio, es una vigencia de solo 3 años. Entonces ahí tenemos un trabajo que tendremos que hacer con nuestros revisores fiscales y nuestros equipos técnicos de determinar si hay o no hay lugar al impuesto diferido por el hecho de que la sobretasa es una sobretasa de corto plazo. Así es. No, y un poquito de la filosofía y cómo viene la conversación con el ministerio. Para darte un poquito de color en eso, Sebastián. Mira, yo creo que lo de la revisión del indexador en las tarifas, que fue un acto, la verdad les digo, pues que nace de una conversación intensa con el gobierno, con el ministerio, con la CREC y con todos los actores que tenemos que ver en el mercado, tanto los generadores, los distribuidores, los transmisores, todo el mundo. Pues fue una conversación pues muy intensa, pero que al final se logra llegar a un consenso en donde hay una aceptación de la medida para el beneficio de todos los colombianos. Entonces yo creo que ahí las posiciones que estuvieron un poquito alejadas al principio y que generaron mucha preocupación, se lograron llegar a puntos que en el fondo era un gana-gana para todos. ¿Qué ha seguido pasando a raíz de todo esto? Yo creo que el gobierno nacional y especialmente el viceministerio de Energía nos ha estado invitando a diálogo, a llevar ideas, a discutir propuestas y a hablar sobre los problemas que siguen aquejando al sector, reconociendo que este sector ha logrado muchísimo en los últimos 30 años, que tiene una institucionalidad fuerte y que le ha permitido a Colombia en los últimos 30 años, pues lo que ustedes conocen, que no ha habido racionamiento, y los 20 años antes de la ley hubo 3 racionamientos, que antes de la ley 142-143, casi el 25% de los hogares de Colombia no tenían energía eléctrica. Hoy solamente hay un 5% de hogares que no tienen energía eléctrica, que hay que llevarle la energía eléctrica, sí, que hay que hacer ese trabajo, sí, pero no haciendo ni desconociendo una institucionalidad que se puede ir reformando dentro de los mismos esquemas que tiene para generar inversiones. Y te cuento un dato muy impresionante, Sebastián, Sebastián, y es que cuando tú miras, este sector le costaba al país el 30% de su endeudamiento en el 92. Este sector era el gasto principal del presupuesto general de la nación. Y hoy en día, después de esas leyes, se invirtieron 30 billones de dólares en Colombia y generan casi 8 billones de pesos en impuestos al año. O sea, hoy somos el 6-7% de los impuestos que recaudan. Este es un sector, el eléctrico, súper relevante, súper importante, con 10 billones de dólares en los próximos 10 años de inversión, al 2030. Así que es un sector que yo creo que el ministerio y el gobierno están entendiendo
la importancia de que siga la estabilidad regulatoria, porque si falla la estabilidad regulatoria y las señales empiezan a distorsionar, con este cóctel que tenemos de tasas altas, TRS altas, se nos espanta la inversión y nos quedamos sin los kilovatios que son los que necesitamos. Así que te quería hacer como énfasis en esos temas. Creemos que hay una conversación fluida con puntos de vista diversos, no hay que negarlo, sobre muchos temas, pero que creemos que con una buena conversación y con los argumentos sobre la mesa podemos llegar a cosas que le beneficien al sistema y a los colombianos principalmente. Muchas gracias, muy completo la verdad. Esperemos que así sea en esa última respuesta. Esperemos que sí, Sebastián, pongámosle toda la fe. Bueno, vamos ahora con la pregunta de Fernán González. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. ¿Podrían entregar más detalles de la planta de AES en Panamá, por favor? ¿Por cuánto tiempo impactará la operación de Dos Mares? ¿Existe algún mecanismo de compensación o seguros involucrados que pueda mitigar? Eso pues sobre lo del tema de... Sí. Y segundo, entiendo, las centrales hidro pequeñas no están afectadas a la sobretasa del 3%. ¿Cuál es ese límite que define a una pequeña y una grande? Perfecto, si quieres. Listo. Entonces, Fernán, AES en Panamá pues es la central de generación STI, esos son 120 megavatios en la provincia de Chiriquí. Es la central que queda aguas arriba de nosotros y es la que, como mencionaba Ricardo en el guión, nos aporta el 90% del volumen que turbinamos en las plantas. Entendemos de la información que está disponible en el mercado que sufrió una inundación de casa de máquinas y eso es lo que la tiene por fuera de generación. ¿Cuánto esperamos? Por ahora la información que existe en el mercado de Panamá es una afectación que va a por lo menos lo que resta de este año y el primer semestre del próximo año, como la salida que ellos tienen planeada. ¿Estamos o no cubiertos? Sí, tenemos coberturas. Hay que recordar que nosotros no sufrimos daño, entonces digamos que las coberturas no son del mismo tamaño que en un siniestro en el cual hay un daño, pero tenemos unos seguros y obviamente también tenemos unas reclamaciones que estamos haciendo a través del mercado para mantener a la compañía totalmente indemne. Como cualquier reclamación es un tema de tiempo y en el corto plazo lo primero que anticipamos es menor generación y un menor resultado en el corto plazo. Esperamos que eso obviamente se revierta con los temas de seguros y con los temas de las reclamaciones pertinentes que estamos adelantando. Y el segundo punto es importante, tu pregunta es exactamente una pregunta que o es parte de eso, es difícil entender la sobretasa, tal y como quedó redactada en el proyecto de reforma. No es que las centrales hidro pequeñas estén exceptuadas, sino que lo que quedó incluido en el texto es que cualquier generador hidroeléctrico con una utilidad neta inferior a un determinado valor de IVT no está sujeto a esa tributación. Pero realmente ese límite, estamos hablando de una sociedad que tenga una planta pues de 2 megas. Sí, y una sola. No, eso es, pero pues uno que tenga solo una de 20, ya por ahí pasó hace rato en el límite de tributación. Pero eso que, pues, pero así como esas, tenemos muchas otras preguntas de la forma como está redactada el texto específico de esa sobretasa. Esta compañía, creo que somos CPM y nosotros los que más PCHs tenemos en el país. Creo que estamos cerquita nosotros de ser, en términos de energía, los que más tenemos. Le creemos mucho ese modelo, Fernando. Ese modelo, vean, hombre, cuando uno monta una central hidroeléctrica como la última que montamos, entre San Andrés de Cuerquia y San José de la Montaña. Estuvimos 3 años construyendo la central, 2 años construyendo la central y hubo pleno empleo en esa zona. La inversión social y ambiental que hacemos llegar allá es espectacular. Eso, acuérdense que eso le sigue llegando una contribución para temas ambientales a esos municipios. Entonces, la verdad, hombre, llega una fábrica, llega una industria que de otro modo no llegaría a esas poblaciones que son bastante alejadas de los circuitos de las ciudades. Así que las PCH, las pequeñas centrales solares, todo lo que sea pequeño, hay que defenderlo y ojalá que tenemos señales del gobierno en positivo de que ese es un tema que lo tienen claro y que seguramente no lo van a afectar para beneficio de que
estas inversiones se sigan haciendo en el país. Muy bien. Una pregunta de Jorge. Dice, buenos días. ¿Qué le pueden decir a los accionistas? ¿Han pensado en una recompra de acciones para generar valor a las mismas? Gracias. Jorge, sí, te agradezco la pregunta, muy preocupados con ese precio de la acción. Ese precio de la acción, pues, digamos, refleja mucha volatilidad de lo que estamos viendo en Colombia en este cambio de gobierno, pero también, pues, hombre, refleja, pues, no refleja, perdón, el tema del valor fundamental que tenemos en estas compañías. Estamos evaluando absolutamente todas las opciones posibles para ver cómo le trasladamos valor o generar liquidez a nuestros accionistas. Así que en ese tema deberíamos, ojalá en los próximos meses, tener algún planteamiento que hacer para enmarcarnos en esa preocupación que tenemos nosotros como administradores de su patrimonio y preocupados porque la valorización hoy de la acción, si antes nos preocupaba el valor, hoy sí que más. Entonces, ese es uno de los puntos que uno dice de nuestra gestión, Jorge, que nunca nos deja tranquilos y siempre nos mantiene preocupados de qué hacer. Pero ahí veremos qué nos inventamos y esperamos pronto tener noticias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Ahora, Ricardo Sandoval. ¿Cuándo en la próxima subasta de energía? En los escenarios de más retraso en Hidroituango o no, y el retraso de 3 años en la colectora, que es la primera. Y con el efecto del costo de la deuda sobre WACC vigente y TRM, yo creo que esto ya lo hablamos ahora, ¿cuál difícil serían cierres de nuevos proyectos? ¿Cuál sería la rentabilidad esperada entonces de esos proyectos? Perfecto. La primera pregunta de subastas. Creo que la UME ha sido pues muy categórica en decir que necesitamos una subasta muy pronto. Creemos que los retrasos en las obras, en las unidades de Hidroituango, los retrasos en la colectora que se están presentando, que ya pues están anunciando otro retraso adicional, a raíz pues de tanto tema con comunidades, los mismos retrasos que estamos viendo en la ejecución de los proyectos en Guajira. En Guajira hay compañías que están desarrollando proyectos que llevan, pues la verdad, con unos temas de bloqueos pues muy complejos, o sea, y eso pues está retrasando pues la entrada de esa energía que se necesita en el país. Entonces yo creo que la subasta es necesaria para asegurar energía para dentro de 3, 4 años y esperaríamos que salga pronto. Lo que le entendimos al ministerio es que se iban a tomar un tiempo para analizar diferentes datos y análisis de otras subastas y de temas, pero somos unos convencidos de que Colombia necesita salir rápido con esa subasta. Esteban, ¿por qué no clarificamos un poco digamos, sobre el tema de rentabilidad de nuevos proyectos, que yo creo que es la preocupación que tienen hoy? Listo. Nosotros siempre hemos operado con una rentabilidad mínima, que era lo que decíamos antes, independientemente del ejercicio. O sea, le pedimos un mínimo a los proyectos, mínimo. no una rentabilidad mínima. Le pedimos un De mínimo. acuerdo, está bien. Corrijo mi lenguaje. Siempre le pedimos un mínimo de rentabilidad a los proyectos, no una rentabilidad muy bajita, y lo hemos hecho siempre, independientemente del momento. Creo que en teleconferencias anteriores habíamos hablado de unos mínimos que, obviamente, dependiendo de la naturaleza del proyecto, podían oscilar entre los 12 y los 15. En este momento está más alta. No 2 veces más alta, que era lo que yo les decía, pues porque no, la coyuntura del corto plazo no es. Y una cosa muy importante de esa rentabilidad, que la mencionaba Ricardo anteriormente en la teleconferencia, es, una de las preguntas que está ahí, o parte de la pregunta, es que logremos asegurar un fondeo de largo plazo. Si vemos fondos buscando buenos proyectos, buscando buenas compañías. Eso lo vemos. Sí, ahí clasificamos. Y ahí clasificamos. En la medida en que logremos asegurar esos buenos fondos con esas buenas tasas de largo plazo, es lo mismo, el riesgo cambia de una manera importante y ahí podemos ser mucho más agresivos y por eso es que estamos queriendo ser muy cautos de cerrar nuestras financiaciones para poder avanzar en nuestros proyectos. Entonces yo les diría, sí están más altas que ese 12-15, porque obviamente el riesgo no es el mismo de hace algunos meses,
pero en la medida, pero estamos viendo todavía buenas financiaciones. Obviamente, el reto más grande que estamos teniendo en el corto plazo es coger esos buenos fondos que particularmente vienen de fuera, ponerla en moneda colombiana, pues porque con el 5.000 y la evaluación que tenemos en este momento implícita, eso es un poquito, ese es el gran reto que estamos teniendo. Muy bien. Pero te diría algo, Esteban, y a todos es, en el corto plazo, la exigencia de rentabilidad para hacer un proyecto es mucho mayor. Sí, total. O sea, ante la volatilidad y todo lo que estamos viendo, claramente el hurdle rate que estamos viendo en los proyectos es mucho mayor con todo el condicionamiento que hemos mencionado. Y el costo de la deuda, que lo dijimos mucho, durante muchos años lo dijimos todo, el costo de la deuda está anormalmente bajo. Hoy, al menos internacionalmente, está pasadito, pero yo creo que estamos volviendo a llegar al normal. Cero no era un normal para la deuda. Así es. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, muy bien. Tenemos un agradecimiento de Gabriela Ponte y una pregunta de Dan, otra vez sobre el tema del precio de la acción y la recompra de acciones, que ya se trató. Entonces, no sé, Ricardo, si quieres hacer un cierre a la teleconferencia. Perfecto, no, a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que lo que queríamos transmitirles hoy es que la compañía sigue en un track a pesar de la volatilidad de muy buenos resultados y nos estamos preparando para un escenario de mayor volatilidad con mucho juicio, con mucha responsabilidad y que el plan de inversiones, pues como lo acabamos de ver y detallar en varias de las preguntas tan buenas que nos hicieron hoy, está pues bien condicionado para asegurar que no tomemos riesgos innecesarios y poder mantener así nuestro gap de creación de valor y ojalá que podamos verlo reflejado en el precio de la acción o en medidas que beneficien a nuestros accionistas muy pronto. Muchas gracias a todos y bueno, que tengamos un fin de año, un cierre de año bien bueno.